Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, verso 27, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estas son palabras de Cristo, como él, hermano, me imagino que su sermón ha de haber durado por lo menos unas 3 horas. Por lo menos, hermanos. Fíjense, aquí con 25 minutos ya se me están durmiendo, hermanos. Yo creo que el Señor, ¿verdad?, tuvo que pasar por lo menos 3 horas explicándoles, ¿verdad?, lo que los profetas desde Moisés decían de él. Y eso es algo glorioso, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que nos permite, Señor, un día más abrirla, Señor, abrir tu escritura y mirar en ella tus promesas, tu expresión, Señor, lo que tú has dicho, lo que tú eres. En ella, Señor, nos dejas ver la grandeza de todo lo que tú eres, Señor, y no necesitamos nada más que a ella sola, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, bendiga nuestros corazones y el corazón de todos aquellos que mirarán, Señor, tu palabra por otros medios. Señor, que ella sea, mi Dios, la luz, Señor, y Padre, la guía en este mundo que cada día se oscurece más, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, nos bendiga. Nos has guardado el año 2020, pasó, Señor, entre vaivenes de la vida, circunstancias algunas difíciles, otras no tantas, pero tú nos guardaste, Señor, y ahora nos has permitido comenzar este 2021. Y, Señor, lo empezamos igual que como lo terminamos, confiando en ti, poniendo nuestra esperanza y nuestros ojos en ti, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a ver, iglesia, ¿verdad?, cómo desde el Antiguo Testamento se señalaba la persona y el ministerio de Cristo, hermano. El cumplimiento de las profecías, ¿verdad?, acerca de él desde el Antiguo Testamento, que en base al tema de Cristo, hermano, a veces era muy a menudo que los escritores del Nuevo Testamento tuvieran esa observancia como una demostración de la fidelidad de Dios, en sus promesas de salvación y como una confirmación de la autoridad divina de Cristo Jesús. ¿Saben que los hombres que vivieron alrededor de Cristo, hermano, pudieron y tuvieron que comprobar en las Escrituras acerca de la persona y la divinidad de Cristo Jesús? Los profetas transmitieron sus mensajes de Dios en una variedad de maneras, eligiendo los métodos que hicieran el significado era claro, hermano. Atrajeron la atención o convencieron a la gente de que la verdad o de la verdad de sus palabras. Así que vamos a ver algunos aspectos importantes de las profecías de Cristo, de su persona y ministerio en la tierra, hermano. ¿Sabe que hay iglesias, bueno, una cierta parte del espectro cristiano, ya vamos teniendo algunas denominaciones un poco diferentes, pero hay una parte del espectro cristiano que cada año empieza haciendo lo que se llama proclama profética. Yo no sé si usted lo ha oído, si lo ha por ahí, o quizás usted ha sido alguna vez participante de esas servicios especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos a fin de año un servicio, ¿verdad? Convivimos un rato y empezamos el año en el Señor. Pero hay una cierta parte de este espectro cristiano, hermano, que comienzan cada año, ¿verdad?, con una palabra profética para la gente. Y bueno, no sé, ¿verdad?, pero mucha gente lo cree, lo siguen, lo esperan. De hecho, cada año esperan que vengan profecías nuevas
que refresquen su vida, su persona. No sé, no entiendo porque nunca he estado yo en ese ambiente. Hay muchas cosas que son desconocidas para mí. Lo digo en el sentido emocional, porque la vida cristiana no se mide por las emociones, porque las emociones, por ejemplo, un borracho también tiene emociones, ¿no, hermanos? Un drogadicto también tiene emociones. Entonces las emociones son emociones y no se puede medir por ese aspecto. Todo se mide a través de la verdad de la Biblia y del raciocinio. Dios nos dio inteligencia para razonar en las cuestiones que son verdaderas. Así es que cuando una persona espera que cada año se levante un profeta o una persona ungida y empieza a dar una nueva proclamación de profecías, hay algo que no está correcto, que no está bien. Y no vamos a ir a decírselo, lógicamente, ¿verdad? A ellos creo que Dios los ha destinado a ese camino y bueno, pues que les vaya bien. Pero creo que hay otra parte del cristianismo que cree en profecías. ¿Cuántos aquí creen en profecías, hermanos? Yo sí creo en profecías, pero las profecías que están en la Biblia, ¿amén, hermanos? Yo creo en las profecías que están en la Biblia, creo en los profetas que están en la Biblia, creo en lo que está en ella escrito. Así es que punto número 1, profecías que Jesús confirmó. ¿Cuáles fueron las profecías que Cristo confirmó, hermano? Bueno, no solamente las confirmó en su persona, sino que las confirmó mostrándoles a sus discípulos, a la gente que estaba en aquel tiempo. Recuérdense que tenían una Biblia, por así decirlo, unas escrituras que se le llama Septuaginta, que era una traducción al griego de todos los libros que estaban escritos en hebreo del Antiguo Testamento. Y entonces Cristo abría esos libros, esos pergaminos, hermano, y les decía, lo leía, y les decía: en esta porción la Biblia habla de mí. Imagínense, hermano, que el Señor abría la Biblia, por así decirlo, y decía: ven esta porción, leen esta porción de Isaías, leen esta porción de Jeremías, leen esta porción que Moisés escribió, leen esta porción que David escribió en los Salmos. Esto habla de mí. Y miren cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, esa era la manera como Jesús comprobó la veracidad de lo que la Biblia hablaba de él, de lo que las escrituras hablaban de él. Punto número 1, Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Así es que desde el primer profeta que existió sobre la tierra, hermano, que fue Moisés, se habló acerca de Cristo. Ahí vemos en Lucas 24:27, donde empezamos, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Imagínense, hermano, los profetas mayores, los profetas menores, y comenzando con Moisés. Moisés escribió 5 libros, y Moisés, hermano, escribió profecías acerca de Jesús. Así es que vemos, hermano, cómo Jesús, tomando, me imagino, un tiempo demasiado extenso, sentado con sus discípulos, sentado con la gente que lo estaban escuchando, les empezó a explicar todo lo que de él se decía. Así es que vemos, por ejemplo, que Moisés, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, porque si usted ha leído, por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, y dice la Biblia que hubo truenos y hubo fuego y hubo una nube espesa que cubrió el monte, y dice la Biblia que Moisés habló con alguien, y ese alguien le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y dice la Biblia que había una zarza que estaba cubierta en fuego, pero no se consumía. ¿Quién era el que estaba hablando con Moisés si no era Cristo, hermano? Era Cristo Jesús quien había tenido Moisés ese encuentro personal con el Señor. Eso es lo que se llaman teofanías. Y dice Deuteronomio 18:18, fíjese lo que dijo Moisés acerca de todo esto. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Aquí vemos a Moisés hablando en un sentido profético hacia el futuro. ¿Cómo, hermano, se levantaría un profeta? Porque Jesús es profeta. Pero vemos cómo Moisés profetizó acerca de este advenimiento de este profeta mejor porque revelaría, hermano, todas las cosas que el hombre necesita saber para la vida eterna. Eso es parte de lo que aquí Moisés está diciendo. ¿Cómo vendría un profeta mejor, un profeta mayor? ¿Verdad? Así es que vemos a través de este primer paso, hermano, cómo Cristo cumple. Eso es porque hoy en día hay mucha gente que está y pone en tela de juicio, hermano, no solamente la vida de Cristo, no solamente el advenimiento de Cristo, ponen en tela de juicio las palabras de Cristo. Y eso es grave, eso es algo muy grave. Así es que tenemos nosotros, hermano, una fe, vuelvo a decir, que razona, no una fe ciega. Una fe ciega es aquella que dice, ¿y tú por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Cristo? No, pues porque el pastor dice, pues porque mi mamá, mi papá, los hermanos dicen que debemos. No, esa es una fe absurda. Eso no es fe. La fe verdadera es aquella que a través de usted como ser humano entra a un conocimiento, hermano, razonable de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Una convicción. Entra usted en un convencimiento espiritual, intelectual de lo que la Escritura habla y dice. Punto número 2. Jesús afirmó que todos los profetas hablaron de Él. Todos los profetas hablaron de Él. ¿Por qué no hablaron de Buda? Que Buda vivió unos 450 años antes de Cristo. ¿Por qué no habló de Buda? ¿Por qué no habló de otros profetas? Mahoma fue 600, no más, como unos 1000 y algo de años después de Cristo. Pero ¿por qué, hermano, no profetizaron de otro ser humano más que de Cristo Jesús? Dice Lucas 24:44, y les dijo, volviendo al tema, Cristo Jesús platicando aún con sus discípulos, les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así es que Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, David, hermanos, sabían de la venida de un Salvador a Israel. Ellos miraron hacia el futuro y observaron miraron, hermano, estos eventos futuros, pero miraron a Cristo, miraron al Señor que se iba a manifestar en carne. Miraron a Dios manifestado en carne. Miraron a Dios, hermano, manifestado entre los hombres. Pregunto, ¿estos hombres eran profetas verdaderos, sí o no, hermanos? De hecho, fíjense que ¿cuántos aquí conocen a John Piper? Nada más 2 o 3. Este hermano, hace 2 o 3 años atrás, estuvo bajo escrutinio, porque créame que uno los escucha y a veces uno dice, ¿qué cosas hablan, no? Pero él dice que hoy en día existen profetas. Y él dice que los profetas de hoy pueden fallar y aún así seguir siendo profetas. Eso es algo, lógicamente, que no te cae al 20 como un hombre de la medida intelectual y erudítica de John Piper diga semejante cosa, porque lógicamente todos los demás teólogos se le fueron encima, no atacarlo, pero dijeron, ¿sabes qué? John Piper, estás mal, eso es un error, eso es incorrecto, eso no es así. Y es verdad, hoy en día no existen profetas, lo que existen son adivinos y brujos, hermano. Es lo único que existe hoy en día, adivinos y brujos, pero no existen profetas de Dios, profetas que tengan, hermano,
que tengan las profecías y las visiones que estos hombres, como vuelvo a decir, como Jeremías, como Ezequiel, como David, como Moisés. Moisés vivió aproximadamente 4.500 años antes de Cristo y vio al Señor, vio al Salvador, lo miró, hermano, como manifestarse entre los seres humanos y no falló. 3. Jesús cumple las promesas más grandes hechas a Abraham, siervo de Dios. Jesús las cumple. Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y vuelvo a leer, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermanos. Fíjense cómo, hermano, Pablo en este caso hace mención de lo que Abraham miraba. Abraham, el padre de la fe, él observa y mira que los gentiles, ¿cómo es que desde aquel tiempo, hermano, estos hombres de Dios sabían y entendían que la iglesia, por así decirlo, existiría? Porque aquí está hablando acerca de la existencia, está hablando mirando en una forma profética que la iglesia vendrá a existencia a través de los gentiles, porque los gentiles son los que forman la iglesia. Así es que esto es lo que se llama el misterio escondido. Y Abraham lo miró. Abraham lo observó que eso vendría a la realidad. Dice Colosenses capítulo 1, 26, 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Todo esto es profecía que se cumplió. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Sobre esta roca, o sea, sobre lo que tú crees, sobre lo que tú has mirado, sobre lo que tú has observado, sobre lo que la convicción que ha venido sobre tu vida, fundaré mi iglesia. Fundaré y estableceré mi iglesia. Y como ya lo estudiamos el año pasado en los últimos tres sermones que les di, la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Estamos hablando del protestantismo, de la iglesia del Señor. Y vemos, amado hermano, cómo el Señor profetizó y dijo sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre este fundamento, porque Pedro era parte de ese fundamento, estableceré mi iglesia. Abraham lo miró hace 4.500 años atrás y viene a cumplirse, hermano, en Cristo Jesús, fundando la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo espiritual, no ese cuerpo corporativo. El cuerpo corporativo es el cuerpo corporativo, el cuerpo cristiano corporativo es solamente seres humanos que van a las iglesias. Es como cualquier religión. Eso no llega a nada, no lleva a nada. Por eso se los he explicado muchas veces. La forma corporativa de la iglesia está llena de toda clase de gente. Por ejemplo, en Nueva York hay una iglesia de Hillsong, ¿sí? De Hillsong, que el año pasado, verá, algo pasó ahí con los pastores, los destituyeron, y es una iglesia enorme. Hillsong, si usted conoce de Hillsong, en los ministerios australianos, ¿verdad? Son ministerios enormes, de renombre por la música, no por la palabra, es por la música. Hay mucha gente que dice, ¿por qué vas a la iglesia? La música, mira cómo me gusta la música, qué alabanzas tan bonitas. Y bueno, esa iglesia de miles de personas en Nueva York destruyeron al pastor. ¿Y quién cree que quiere ser el pastor de ahí? Ya se lo saben, ¿verdad? Justin Bieber, hermanos. ¿Usted le puede venir a la mente que Justin Bieber sea el pastor de una iglesia? ¿Cómo es eso posible? Por el cuerpo corporativo de la gente que va a las iglesias. En otras palabras, puros impíos. Gente sin convicción. Esa gente, hermano, la gente corporativa, créamelo, que no van a llegar a ningún lado. No van a llegar a ningún lado. Pueden hablar del cielo, pueden hablar de Dios, pueden hablar de lo que sea. No van a llegar allá porque la forma externa, sus frutos, demuestran que no hay una convicción de un nuevo nacimiento. ¿A qué iba todo esto?
a que el Señor cumple la promesa de formar una iglesia espiritual, un remanente en toda la tierra, un remanente de hijos de Dios, sellados con su espíritu, puestos, hermano, en la eternidad, predestinados desde antes de la fundación del mundo, ni uno menos, ni uno más, son millones de millones, pero Dios establece su iglesia y Él, Señor, viene a cumplir esa promesa. Él, proféticamente, lo que vio Abraham, porque se recuerda, se recuerda que le dijo el Señor a Abraham en una promesa, así como de grande y enorme es la cantidad de estrellas en el cielo, así será tu descendencia. ¿Se recuerda? ¿A quién se refería? No se refería a los judíos solamente. ¿Por qué? Porque los judíos son solamente un puñado. Se refiere a la iglesia porque la iglesia, hermano, son millones de personas de toda nación, pueblo y lengua. Así es que vemos cómo Cristo Jesús cumple esa profecía, estableciendo su iglesia de personas que, hermano, han nacido de nuevo, sellados, como dice ahí en Gálatas 3:12, 14, donde leímos, reciben la promesa del Espíritu, sellados con el Espíritu Santo. Esa es la profecía, hermano, de la promesa cumplida, hermano, que se le hizo a Abraham. Cristo la cumple. 4, Jesús es profetizado como el que perdona. Jesús es profetizado como el que perdona. Hechos capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas. Fíjense cómo vuelve a decir y vuelve a reiterar en una forma incisiva todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué, hermanos? Recibirán perdón de pecados en su nombre. Hermanos, ¿cuál es la distinción del cristiano espiritual, del cristiano que ha nacido en Dios y el cristiano corporativo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el corporativo jamás se arrepiente. No hay un arrepentimiento. Llegan a la iglesia, se incorporan sin ninguna clase de arrepentimiento, sin ninguna clase de una compungimiento espiritual en su alma. Es simplemente una adición. Una adición, me añado, me adhiero. ¿Por qué? Porque me gusta, como lo he dicho muchas veces, me gusta el ambiente, la manera. Los hermanos pues son buena gente, no hacen mal, son buenas personas. Es más, te ayudan los hermanos, ¿verdad? Te ayudan, ve con ellos. Debes una cosa, esa manera de adherencia, ¿verdad? Sin un arrepentimiento, como mucha gente ha llegado a las iglesias. Esa es la diferencia. El cristiano que nace de Dios pasa a través de un arrepentimiento de sus pecados. Y como consecuencia recibe el perdón de pecados. Y dice, hermano, la Biblia profetiza que en Jesús los pecados de la gente serían perdonados. No de todo el mundo. No. Jesús no vino a morir por todo el mundo. Jesús no vino a pagar los pecados de todo el mundo. El Señor Jesús no vino a morir por toda la humanidad, como dicen ciertas religiones. Hay ciertas religiones que la persona muera como muera, sea lo que sea, viva como haya vivido en su vida. Cuando muere dice, pues ahora Dios lo tiene en su santa gloria. Es hasta una manera hipócrita eso, ¿no, hermanos? Porque se muere tu tía la mala, tu tía la que siempre, esa vieja bruja, qué bueno que ya se murió. Pero pones en tu, mi tía, qué buena era, que Dios la tenga en su santa gloria. Si todos saben que era mala, ¿cuántos están aquí conmigo? ¿Sí me explico? Eso es lamentable, porque entonces toda la gente piensa que todo el mundo puede entrar al cielo como sea, ¿sí o no, hermano? El ser humano tiene que pasar por el arrepentimiento, ir a la cruz y arrepentirse de sus pecados, de su maldad, de toda su vida y rendirse al Señor. Esa es una promesa profetizada por Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 18, fíjense lo que Pedro ahora predica en su primer sermón. Aquí hablando Pedro,
El apóstol dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Una vez más, vuelve a reiterar, todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. El Señor Jesús había de padecer. El 19, así que arrepentíos y convertíos. Fíjate, ¿cuántos aquí quieren que sus pecados sean borrados? Si no te arrepientes, tus pecados están contigo. Y si mueres, todo eso está bajo tu cuenta. Está bajo tu cuenta. Toda persona que muere en pecado, en maldad, sin arrepentimiento, sin conversión, porque ahí está diciendo arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse significa pedir perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y conviértete. Conviértete significa cambia la dirección de tu vida. Cambia el rumbo hacia donde vas caminando. Si no existe eso, entonces, porque ahí está la cláusula primaria es arrepentimiento y convertimiento. Si esa cláusula se cumple, entonces dice la segunda parte, para que sean borrados nuestros pecados o vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor. ¿Qué, hermanos? Hermanos, cuando tú te conviertes, una de las cosas que Dios te da es refrigerio. Refrigerio, ¿sabe? Viene de una palabra que todos entendemos. Es como cuando estás en el sol pleno y llegas a una área refrigerada, una área donde descansas del calor. Entonces, el verano, ¿has pasado el verano? Que andamos en la calle, un calorón de 105, 106, hermano, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando llegas a la casa? ¿O qué pasa cuando te metes al auto y prendes el aire? ¿O qué pasa cuando llegas a una tienda, vienes corriendo del calor y te metes a una tienda donde está el aire acondicionado? Pregunto, ¿no te refrigeras? Es lo que dice aquí. Esa es la diferencia de los hijos de Dios. Los hijos de Satanás viven asolados, hermanos. Viven asolados los pobres. Asolados. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, porque no hay conversión, por cuanto viven en sus pecados. Y por cuanto viven bajo las tinieblas, el diablo los trae asolados. ¿O asoleados? ¿Cómo se dice? ¿Asoleados? ¿O azulado? No. Lo trae asoleados, ¿verdad, hermanos? ¿Ha visto cuando llega el esposo y sudando? ¿Qué pasó? No, vengo asoleado. Así anda el pecador, hermano. Así está el impío. No descansa. No descansa, no hay descanso en su alma, no hay descanso en su vida, no duerme, no come, no hay tranquilidad, no hay paz. Ahora, si usted vive en esa situación como hijo de Dios, hermano, que yo lo dudo, porque los hijos de Dios encuentran descanso todos los días. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Vamos a la cruz y descansamos en Él. Y dice Pedro, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tendrá, ¿qué? Cuidado de vosotros. Así es que yo no ando asoleado. No andamos asoleados. ¿Somos pecadores? Pero no andamos asoleados, porque todos los días vamos a la cruz y en ella descansamos. Cuando dicen amén, hermano. El impío no. El impío no. El impío vive asoleado, vive asoleado y no hay descanso y no padece insomnio y padece, hermano, toda clase ¿cómo se dice? No sé. Toda clase de pensamientos. Porque cuando no hay paz, el impío cuando no tiene paz en la mente, no tiene paz en el corazón, no tiene paz en ningún lugar, hermano. No hay paz en ningún lugar. Así es que Jesús fue profetizado para el perdón de nuestros pecados. Para el perdón de nuestros pecados, y entonces en Él, hermano, han sido borrados nuestros pecados. Quinto, se profetizó que nacería, Isaías 7:14. Se profetizó que nacería. Ya lo tiene, hermanos. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo. Quiero que note que esta profecía fue aproximadamente dada unos 1300 a 1500 años antes de Cristo. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo?
Pregunto, hermano, ¿usted cree que Isaías conocía a María? No, no la conocía. Pero Isaías mira en la visión o mira en la profecía que una virgen concebirá, ¿verdad? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. O sea, ahora Dios está a nuestro lado. Ahora Dios está presente entre nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y ahí mismo en Isaías 9:6 dice, Isaías mismo profetizando, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, hermanos. Por eso es que nosotros celebramos la Navidad. Por eso el cristiano debe celebrar la Navidad, porque es el cumplimiento de una profecía. Es el cumplimiento, el advenimiento de una profecía de Cristo Jesús naciendo. Y no era cualquier evento pasajero, no era cualquier cumplimiento de una profecía secundaria o de tercer lugar. No, era una profecía de primer grado. Y nacería el Señor entre nosotros, hermanos. Y celebramos, como he dicho, ¿verdad? Y es un tema ya gastado y créame que cansa, pero es bueno recordarle a la gente que no ha llegado a esa estatura de madurez, que comprendan que la Navidad se celebra en un espíritu de agradecimiento, en un espíritu de amor a nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos aquí se recuerdan o cuántos aquí celebraron alguna Navidad cuando no eran cristianos? A ver, levante la mano. ¿Qué era la Navidad para nosotros en aquellos tiempos? Regalos, fiestas, pero también era tomar, ¿no? ¿Se recuerdan, hermanos? La otra vez estaba hablando con mi hermano y le decía, oye, ¿no quemaste una llanta este año? Porque cuando éramos niños teníamos la tradición o no sé qué de tomar una llanta y quemarla, hermanos. Pero nosotros nunca nos imaginábamos, estábamos niños, quizás como ellos, estábamos chicos. Y la prendíamos en la noche porque nos servía de fogata, aunque el otro día no sabíamos por qué amanecíamos todos humeados. Pero debe ser una cosa, ¿alguna vez usted ha visto cómo se quema una llanta en el día? Nosotros en la noche no percibíamos el grande humo que esa llanta desprendía. Yo le pregunté a mi hermano, oye, ¿no quemaron llanta ahora? Si no, ya eso ya lo dejamos. Es una cosa, esa era nuestra forma de celebrar. Ahora en Cristo Jesús, lógicamente, hermano, nosotros celebramos ese cumplimiento de esa profecía. Sexto, se profetizó que dividiría a la gente en su nombre, hermanos. Eso está tremendo. Se profetizó que dividiría a la gente en su nombre. ¿Cómo que dividiría? ¿Qué Dios no nos une? Dicen muchos, ¿qué acaso no nos une el cristianismo y no nos une Cristo Jesús? No vino a traernos unión y no vino es todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. Dice Lucas capítulo 2, 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. ¿Se recuerda cuando Jesús fue llevado al templo? Y ahí estaba Simeón y su esposa. Y dice, y lo tomó en sus brazos. Dice, lo bendijo Simeón y bendijo a su madre María. Y digo, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. El 35, y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Se recuerda que Cristo más adelante, ya en su vida adulta, en su vida de ministerio, Él dijo, porque no he traído paz al mundo? No he venido para traer paz al mundo, sino para traer, ¿qué? Espada. He venido para poner a la hija contra la madre y a la madre contra la hija, al hijo contra el padre
al hermano contra el hermano. Y yo puedo decirles que eso es cierto, hermano. Eso es cierto. Usted no es amigo de Cristo, usted no ama a Cristo, usted no es mi amigo. Ni hermanos somos, créamelo. Créamelo. No hay una división tajante entre el cristianismo y los que no son cristianos. Ellos son y están solamente para que nosotros nos los ganemos para Cristo. ¿Está aquí conmigo, hermano? Para eso nada más. Porque yo sé que esto le ha dolido a mucha gente a través de los años, porque lo he dicho muchas veces. Lo he dicho muchas veces, pero es una realidad. Es una realidad cuando tú vas con tu parentela y apagas la luz. ¿Qué es la diferencia entonces? ¿Qué es la diferencia? Es lo que Cristo dice, pero es lo que no entendemos, es lo que no comprendemos. Tiene que haber y hay por medio de Cristo, y eso es parte de la profecía, es parte de lo que se cumple. Es parte de lo que se cumple, mi amado hermano. Escúcheme esto, no es una cuestión de sentimientos personales, porque no vaya a pensar que yo odio al impío. No los odio, no comparto con ellos, pero ellos son, hermano, la gente que debemos de ganar para Cristo, si es que están lógicamente elegidos para vida eterna, ¿verdad? Si no están elegidos para la vida eterna, aunque hagamos circo, maroma y teatro, simplemente no van a venir, no van a llegar a la vida eterna. Pero es nuestra labor y nuestro intento, lo he dicho miles de veces, que es importante que nosotros a ellos lo veamos así. Ahora, en el momento que tú te conviertes, si te conviertes de verdad, que realmente amas al Señor, ellos mismos van a ser tus enemigos. Ellos mismos se van a empezar a burlar de ti. Te van a empezar a rechazar. Vuelvo a decir, te pregunté hace un rato, ¿te recuerdas cómo celebrábamos la Navidad, hermano, cuando éramos inconversos? ¿Se recuerdan todavía? Bueno, ellos todavía la siguen celebrando así. Ellos aún siguen celebrándola así. Y cualquier fiesta la celebran así. Si nosotros vamos a ellos, hermano, bueno, créemelo, en el momento que tú empieces a hablar de Cristo, ahí se acabó la pachanga. Hello. Ahí acabó todo. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué tengo que hablar de religión? Tienes que hablar el evangelio porque para eso el Señor te trajo. ¿O no? Pónganse en lo que le digo porque es una verdad. Dijo el Señor Jesús claramente, la sal que pierde su sabor, para nada. Pregunto, ¿son palabras mías o palabras de Cristo? La sal que pierde su sabor para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Porque escúchame, ¿sabes lo que significa eso? Que en el momento que tú pierdes tu sabor, ellos solamente se burlarán de ti, de tu cristianismo, de tu iglesia, de tu Dios. Es lo único que serás, solamente un lagar. Serás pisoteado por ellos, porque no tienes sabor, porque eres algo insípido. Es algo que debemos entender. Y esa es la profecía de Cristo. El Señor Jesús a eso vino, amado hermano. Eso es parte. Eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte de la vida del cristiano. Nos aborrecen, sí nos aborrecen. ¿Por qué? Porque no participamos en sus maldades. No participamos en sus maldades. ¿Usted ha visto videos donde la madre está en la tienda robando frente a los hijos? Hermanos, pues imagínese un padre que toma frente a los hijos, una madre que maldice al esposo frente a los hijos. El no participar en toda esa maldad te hace enemigo de ellos porque quieren que hagas lo mismo y vivas igual. Pero es ahí la decisión que nosotros hemos tomado en nuestra vida de seguir al Señor. Y aunque seamos rechazados, en que la espada se ponga contra nosotros, tenemos que seguir al Señor, porque eso es parte del cumplimiento de la profecía. Jesús dijo, no he venido a traer paz, no he venido a eso, no se confundan, no he venido a traer paz.
He venido a traer división, he venido a traer disensión. Qué palabras tan contradictorias al pensamiento moderno de hoy en día. No, es que en Cristo todo es armonía y todo es bendición y todos nos amamos en Cristo Jesús. No es así, hermanos. La realidad es, mira, si tú quieres ser amado por todo el mundo, simple y sencillamente, como te vuelvo a decir, apaga tu luz. Haz esto. Cuando tú estés entre los impíos, apaga la luz. No pronuncies a Cristo, no pronuncies nada del Evangelio, no pronuncies nada del cristianismo, nada. Simple y sencillamente apaga tu luz y así vive. ¿Sí? Y ya cuando estés acá entre nosotros la prendes. ¿Cuántos dicen amén? Porque entre nosotros es fácil, ¿no, hermanos? Hermanos, Dios te bendiga, oh, gloria a Dios, si hace un hambre, gloria al Señor. Y cuando estés entre los impíos apaga la luz. ¿Sabes? Esa manera de vivir, hermano, amado hermano, te va a costar mucho. Te va a costar demasiado. Te va a costar el desprecio del mundo y te va a costar el desprecio de la iglesia. Es más, el desprecio de Cristo. Él dijo, por cuanto no eres ni frío ni qué. Sí saben, hermanos. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es la profecía del Señor. Séptimo, Él profetizó que moriría, hermanos. Isaías 53, verso 12, una vez más. Isaías 53, verso 12. Por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado. Fíjense cómo lo mismo que Cristo Jesús dijo en Marcos 10. ¿Qué dijo aquí, hermano, el Señor? ¿Llevará el pecado de cuántos? ¿De todos? De muchos. De muchos. Dice, y orado, llevará el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, ahora Cristo cumple la profecía, dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Así es que se profetizó que Jesús moriría. ¿Qué es? ¿Qué es la bendición de todo esto? Arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia tu vida. Cambia el rumbo de tu vida. Es así. ¿Ves este mundo? ¿Cuándo ven? Les he dicho, ¿ves que este mundo va de mal en peor? Hermanos, ¿cuántos aquí saben lo que es comunismo? ¿Saben lo que es comunismo? Busque en YouTube un video de Cuba, un video de Venezuela. Busque un video y vea cómo es la vida en Venezuela, cómo es la vida en Cuba. Ese comunismo lo tenemos aquí a la puerta, tocándonos aquí en Estados Unidos. Aquí en este país, hermano, el más flamante y glorioso país de la tierra. Aquí está el comunismo, tocando. Si entra, tenlo por seguro que ya nadie va a querer venir para acá, porque va a estar igual que sus países, ¿verdad? Pero es una cosa, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos, hermano, que buscar siempre el estar cerca de Cristo y llamar al pecador a que se acerque a Cristo, que cambie el rumbo de su vida, que cambie el rumbo, porque vuelvo a decir, las cosas van hacia un rumbo malo, pero el humano también camina en ese rumbo malo. Camina en ese rumbo malo. Cuando hay un arrepentimiento es cambiar ese rumbo. ¿Sabes qué? Ya no voy a seguir en esa vida. Ahora tomas un camino, el camino hacia Dios. Eso es arrepentimiento, eso es conversión. Eso es a lo que llamamos a la gente que no conoce al Señor. A eso es a lo que lo llamamos. Octavo, se profetizó que resucitaría. Se profetizó que resucitaría. Salmo 16, verso 8 dice, Salmo 16, verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Fíjense lo que dice verso 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué, hermanos?
corrupción. ¿A quién se estaba refiriendo David? Se estaba refiriendo a Cristo, que resucitaría. Así es que ya vemos, hermano, al menos en estas 8 profecías, vemos, hermano, cómo Cristo cumple las profecías en Él. Todo lo que se profetizó de Él se cumplió en Él. Y eso es algo, hermano, que nos debe dar a nosotros plena confianza. Pregunto, ¿crees en Cristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, ¿tú crees que Jesús es Dios encarnado? ¿No? Bueno, si no quieres creer, no te preocupes, nadie se va a morir por eso. Amén. Si no quieres creer, ¿crees que Jesús murió en la cruz? Él resucitó. Esa fe no solamente es una emoción, porque no te veo llorando, sino que es una convicción, en decir, en tu intelecto, en tu capacidad intelectual y en tu vida espiritual, entiendes que Jesús cumple todas las profecías, hermano, que de Él se habló en el Antiguo Testamento. Así es que todas esas profecías fueron hechas acerca de Cristo, hermano, y todas ellas se cumplieron. Como hijos de Dios debemos, hermano, de tener esa plena certeza y esa plena convicción, hermano, y que en el futuro no hay nada absolutamente que vaya a fallar. Porque me dice una cosa, hay profecías que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo, y hay otras que se van a cumplir el día de mañana. Así es que nosotros debemos, hermano, entender que todo se cumplirá. Hay una frase muy conocida, no sé si alguna vez la ha oído, dice, dijo que Él vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que regresaría y regresará, hermanos. El Señor volverá, amén, a la tierra. Punto número 2. Muchos han pretendido ser visionarios y profetas. Es ridículo. Es ridículo, hermanos. Créanme que es algo ridículo. Cuando las personas dicen, yo creo en profetas, yo creo en profecías, y yo estoy esperando que las profecías se cumplan en mí. Ha habido personas que han venido conmigo y me han dicho, pastor, hace muchos años alguien me profetizó a mí. No vaya a creer que a mí me gusta estar discutiendo con todo el mundo. No es así. A veces me quedo callado. Amén, hermanos. A veces nada más los miro y me quedo callado porque no sé, no como que no dan ya muchas a veces ganas de estar discutiendo con estas personas. ¿Alguna vez usted oyó hablar acerca de Nostradamus? Fíjese que hay cristianos que le creen a Nostradamus, hermano. Bueno, la parte del espectro del cristianismo, ¿me hermanos? Le creen a Nostradamus. Porque si usted me dice que le cree a Nostradamus, le voy a pedir amablemente que no se llame cristiano, ¿me hermanos? Que no se haga llamar usted cristiano. Este hombre profetizó 942 profecías. Y solamente un puñadillo por ahí coincidieron con algunos eventos. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Luis Salas? Darío Salas. ¿Ha oído hablar de Darío Salas? Le llaman el hombre Biblia porque él tiene una memoria fotográfica. Su don es tener una memoria fotográfica. Él te dice, él está parado ahí, dice, tú abre la Biblia, y la persona la abre y la lee y él sabe, o sea, tiene una memoria, o sea, ¿cuál es una memoria prodigiosa? Porque, o sea, es lo que se llama memoria o una memoria fotográfica. Él nada más lee un libro y con una vez que lo lee sabe qué dice en cierta parte, cierta página y lo que dice. Ese es su don. Y este hombre también se dice que es cristiano, pero él ha hablado acerca de las certezas de las profecías de Nostradamus. Eso nos comprueba que el hecho de que conozcas la Biblia al pie de la letra no dice que seas cristiano.
Tampoco que la ignores, porque tú puedes decir, por eso yo no la leo, pastor, ¿para qué? Si de todas maneras eso no diga, no, tampoco, no, ese es el otro extremo. Pero déjame decir una cosa, hermanos, una persona que conoce la Biblia sin que la Biblia se haga real en su alma, es simple y sencillamente conocimiento, hermano, como lo tiene cualquier ser humano. Bueno, Nostradamus, hermano, profetizó y algunas cositas por ahí se cumplieron o vinieron a realizarse. Los mayas en el calendario maya, de hecho hace unos años atrás, algunos años atrás, hermano, ¿verdad? Unos 15, 20 años atrás, se hablaba de que los mayas habían ellos profetizado que el mundo terminaría en el 2012, hermanos. En el 2012 el mundo terminaría. Fíjense, ya estamos en el 2021, y el mundo aún no se acaba. Está crujiendo, ¿verdad? El mundo está crujiendo, se está desquebrajando, pero aún no se acaba, aún no termina. ¿Alguna vez has oído hablar acerca de Rasputín? Este hombre también, un manipulador ruso, un mago, que también profetizó muchas cosas absurdas, hermanos. Benjamín Solari, este fue un hombre un poco más de la era moderna, en el 1898. Este profeta argentino, hermano, hizo profecías de eventos básicamente irrelevantes, pero era un hombre que dio algunas profecías que se cumplieron, y así es el mundo. Alguien da una profecía y dice que se cumple y ya lo creen como profeta. También Jane Dixon, esta mujer, profetizó 11 años antes que el presidente o el expresidente John F. Kennedy iba a ser asesinado, hermano. Esta mujer lo miró, no sé cómo, pero lo miró en una visión y se cumplió. Y también doña Jacinta, hermano, que te lea la mano, también lee el futuro. Pero déjame decirte esto no es profecía, hermanos. ¿Sabes cómo se llama esto? Adivinación. Esto es el mismo espíritu. Se recuerda que en una ocasión en Listra, si no me equivoco, iba Pablo y Bernabé caminando y todos los días iban a predicar el evangelio. Y detrás de ellos iba una mujer, una muchacha, que era una cierta especie de negocio. Y esta muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, nos traen buenas nuevas. Si esa mujer hubiera estado al día de hoy, que yo creo que sí existe, ¿verdad? Sí están ahí entre las congregaciones, que se levantan y dicen, Maldonado es un hombre de Dios que nos trae buenas nuevas del Altísimo. Julio Melgar, el profeta becrasfaliano, es un hombre de Dios que nos trae profecías de Dios. Déjame decir una cosa, esos espíritus de adivinación existen y siguen existiendo, hermano. Así es que si por ahí alguien te profetizó algo y se cumplió, o fuiste, porque la gente, vuelvo a decir, la gente entre menos conozca la Biblia, pues más presa fácil, ¿verdad? Trato de ser un poquito, más presa fácil es de la superstición y todo eso. Y entonces vas con doña Jacinta y doña Jacinta te dice, yo veo en tu futuro que te va a ir, que te viene este año 2021. Y entonces tú empiezas a saber, se está cumpliendo lo que doña Jacinta dice, ya ves, yo sí le creo a doña Jacinta. Si tú caes en esa trama de esas profecías y visiones y cumplimientos, quiero que entiendas que eso no se refiere al don de los profetas de la Biblia. Eso es adivinación, un espíritu de adivinación. ¿Pueden los demonios decir tu futuro? ¿Pueden los demonios mirar tu vida? ¿Pueden los demonios mirar tu entorno? Claro que sí. Más con el impío porque viven a diario con él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿No dice la Biblia que donde hay ídolos hay demonios? Entonces todos los días hay demonios entre ellos. Ellos ven lo que hablas, lo que dices, lo que comen, lo que no comen. Ellos saben. ¿Existen personas que hacen y tienen relación con estos demonios? Claro que sí. Porque hay personas, el ser humano desciende. Hace tiempo decía, ¿verdad? Por ejemplo, ser homeless
En el rango humano es lo más bajo, porque ya no hay otra cosa más abajo. Pero en el rango espiritual hay descendencia, o sea, hay un camino hacia abajo. Y el tener relación con espíritus, con el horóscopo y con la ouija y con toda esa clase de adivinación y la bola y que te leo la mano. ¿Ustedes han encontrado gitanas o personas en la tienda que, oye, ¿quieres que te lea la mano por $10? Si se ha encontrado, debe ser una cosa. Todo eso, oscurantismo, es descender más abajo. Y hay personas que van y se acercan a ellos. Sí, dime, ¿qué? ¿Me va a engañar mi viejo? Porque son las únicas cosas que les importan a la gente. ¿Me voy a sacar la lotería este año? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Si van hasta allá, si descienden hasta esta parte del abismo espiritual, quiero que entiendas que nada tiene que ver con Dios. Al contrario, tiene todo que ver con el reino de tinieblas. O usted dirá, pero pastor, hoy en día hay hombres que están en los púlpitos, en las iglesias, diciendo que son profetas. ¿Son de Dios? No. Esa gente tiene el mismo espíritu que tiene un mago, un brujo, un hechicero, una gitana, un adivino. Es el mismo espíritu, hermano. El mismo espíritu. Exaltado, con lisonja y toda esa clase de palabrería. Ahora, continuamos adelante. Profecías aún futuras. Profecías aún futuras. Primero, profetizó que nos salvaría y no nos condenaría, hermanos. Eso es una profecía que el Señor dijo y dio. Y bienaventurado aquellos que la creen. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree. A ver, hermanos, léalo bien, porque quítese los lentes, póngase los lentes, no sé, pero léalo bien. El que en él cree, pero el que no cree, pregunto, ¿tiene que esperar? ¿Sí entiendes eso? Escúchame, ¿te has preguntado por qué hay personas que le hablamos el evangelio y simplemente no entienden y no aceptan y no creen? Porque ya están condenados. Están sellados para una perdición eterna, hermanos. Hoy te dirá, pero yo no sé quiénes son. Claro que no. Por eso predícales, amén, hermano. Predícales por si de pura casualidad Dios les da arrepentimiento, hermanos. Pero los que no creen en Cristo, por eso cuando una persona le preguntas, oye, ¿y tú después de que mueras a dónde vas a ir? ¿Qué dicen ellos? Pues allá. ¿Verdad que sí? Allá Dios dirá. No, hermano, no, mi estimado, Dios ya dijo. Dios no dirá, Dios ya dijo. ¿No crees en Cristo? Ya estás condenado. Pero yo sé que eso, si lees dos versos anteriores, 3:16, que es el único verso que todo el mundo se sabe, el único que todo el mundo se sabe, porque, no, es que la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y dónde lo puedes comprobar? Juan 3:16, es el único verso que todo el mundo se sabe. No va en acorde. O sea, dices, porque son palabras de Cristo. El 16 y el 18 son palabras de Cristo. Y en el 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero como dicen por allá, 3 doritos después, o sea, 3 palabras después, Jesús dice, espérenme tantito. Si creen en mí, tienen vida. No van a ser condenados. Pero si no creen en mí, como el Hijo de Dios, si no se arrepienten y si no cambian su rumbo y su camino, no tienen que esperar a que Dios dirá. Ya han sido condenados, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pregunto, hermano, ¿eso es una profecía? Pregunto, ¿cree que Dios la cumpla? ¿Cree que Cristo la cumpla? Si 4.500 profecías de Cristo se cumplieron, ¿por qué una tendría que fallar? Es ilógico.
Si todo lo que se cumplió de Cristo, todo lo que se profetizó de Cristo se cumplió, todo lo que Él prometió hacia el futuro se cumplirá también. 2, profetizó que intercedería por nosotros, hermano, incluso más que por el mundo. Ahí está el punto del meollo de todo esto. Juan 17:9. ¿Cuántos aquí saben que tenemos a un abogado que intercede por nosotros, hermanos? Es Cristo el Señor. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos. A ver, otra vez, quítese los lentes y vuelvo a leer claramente. ¿Sí lo ven clarito, hermanos? Pregunto, ¿vino Jesús a morir por el mundo entero, sí o no? ¿Qué palabras tan? Cuando una persona las lee por primera vez, porque aunque a usted le parezca insólito, hay personas que lo están leyendo. Y lo no, a ver, se me que ese pastor tiene otra Biblia. Es la misma, amén, hermanos. Es la misma. No ruego por el mundo. Hermanos, pregunto, cuando Cristo está a la diestra del Padre, Él está rogando al Padre, está intercediendo al Padre. ¿Me va siguiendo, hermanos? Pero no por el mundo. ¿Sabe por quiénes? Por nosotros como iglesia, o por la iglesia del Señor, la iglesia espiritual, no la corporativa, no la corporativa. La corporativa puede ser millones, no, la espiritual. Que esa espiritual también son millones, lógicamente, pero es esa, creo que a través de la historia hubo un tiempo donde la iglesia fue una masa enorme de convertidos, pero a través, ya esta última etapa, esta última fecha, han venido a disminuir. Pero sea como sea, déjame decir una cosa, cuando Cristo está a la diestra del Padre, Él está intercediendo, rogando por su iglesia, por su pueblo, no por el mundo, no por el mundo. Y por último, tercero, profetizó que volvería. Ahí mismo en Juan 14, verso 1, Juan 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no deje que tu corazón se desespere. Crean en Dios, crean también en mí. El 2, en la casa de mi Padre muchas. ¿Cuántos dan gracias a Dios que son muchas, hermanos? No dijo pocas, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dijo el Señor. ¿Qué dijo? Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando dice tomaré a mí mismo, se refería a su cuerpo, porque a la iglesia del Señor se le llama el cuerpo de Cristo, ¿verdad, hermanos? Por lo tanto, a la iglesia del Señor, Él volverá una vez más para tomarla, para arrebatarla, para llevarla a su presencia, para llevarla hacia Él, para vivir con Él. Esa es su promesa. Así es que, rápidamente, prometió que nos daría vida eterna y prometió que no nos condenaría. Los que creen en Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Segundo, profetizó que intercedería, porque pregunto, hermano, necesitamos al Señor Jesús que interceda por nosotros a diario, porque a diario la regamos, ¿no, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano, conmigo? Todos los días le fallamos, todos los días fallamos al Señor, y por lo tanto necesitamos, Señor Jesús, ruega por nosotros. Te pedimos, intercede por nosotros ante el Padre justo. Y por último, Él dijo que volvería, que regresaría. No existe ni debe existir ninguna duda acerca de las promesas profetizadas del Señor hacia nosotros, su pueblo, su gente, su iglesia.
Tenemos las profecías bíblicas, muchas que ya se cumplieron, muchas que aún están por cumplirse y se cumplirán porque fueron profetizadas por Dios mismo a través de su Espíritu Santo a los que creen, hermanos. A los que creen. Así es que vemos claramente cómo estas profecías, hermanos, cumplen todo el paradigma de la verdad de nuestro Dios. Te voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos. Póngase de pie conmigo.